¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que hace que una película se vea increíble? Bueno, hoy vamos a meternos en la mente de un verdadero maestro de la imagen, el legendario director de fotografía Néstor Almendros. Esto es, más que nada, una clase magistral a partir de su filosofía, una parada obligatoria para cualquiera que estudie o simplemente ame el cine. Nuestra guía va a ser su libro Días de una cámara. A través de sus propias palabras y, claro, de las imágenes que marcaron su carrera, vamos a explorar el arte de la cinematografía. Es casi como si el mismo Almendros nos abriera su álbum de recortes personal para contarnos sus secretos. Y para que nos demos una idea del nivel del que estamos hablando, solo hace falta leer esta frase de uno de sus grandes colaboradores, el mismísimo François Truffaut. Y ojo, no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo dice un director que vivía y respiraba por y para la imagen. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a desglosar su pensamiento en 5 puntos clave, desde cómo entendía su propio trabajo hasta el legado que nos dejó. Ok, arranquemos por lo básico, por la pregunta fundamental de la profesión. Esta es una pregunta que Almendros se hace justo al empezar su libro. A ver, ¿qué significa realmente este título? ¿Cuál es la verdadera función de la persona que está detrás de la cámara? Y la respuesta que da Almendros es buenísima, porque no da una sola definición, sino que plantea todo un espectro. En un lado dice, puede ser un simple operador, alguien que aprieta un botón, pero en el otro extremo al que él aspiraba, eres un arquitecto visual, el que tiene control total sobre cómo se ve y se siente la película. Y esto nos lleva directo al corazón de su trabajo, a lo que él casi consideraba una religión, su manera en su momento revolucionaria de entender la luz. Su mandamiento era simple pero potentísimo. La luz siempre tiene que tener una justificación. Si ves luz en una escena, tiene que parecer que viene de un lugar real, ya sea una ventana, una lámpara, lo que sea. Él estaba totalmente en contra de esa iluminación artificial de Hollywood que solo buscaba que todo se viera bonito, sin ningún sentido. Esta frase lo resume todo. Para él, el trabajo no era inventar luces complicadísimas, sino saber mirar, encontrar y sobre todo capturar la belleza de la luz que ya está ahí en el mundo. Miren este ejemplo, es brillante. En esta película de Eric Rohmer casi no había presupuesto, así que la necesidad se convirtió en arte. La luz principal que está iluminando a los actores no es un reflector carísimo, no, es el sol rebotando en el suelo, pura creatividad al servicio del naturalismo. Y de ahí pasamos al ejemplo más famoso de todos, Días del cielo, de Terrence Malick. Prácticamente toda la película se filmó en esos poquitos minutos que hay durante el amanecer y el atardecer, la famosa hora mágica. Logísticamente fue una locura, una pesadilla, pero el resultado es esa calidad visual, casi como una pintura, que la hizo legendaria y que le dio un Oscar. Almendros, además, tenía una fascinación especial por el blanco y negro. Pero para él no era algo viejo o una limitación, para nada. Era una decisión artística con un significado mucho más hondo. Es que para Almendros, el blanco y negro no es la realidad, sino una transposición de la realidad, algo más artístico. Decía que tenía una dimensión moral. En cambio, sentía que el color a veces podía ser demasiado chillón y distraer de lo que de verdad importa, la historia y los personajes. En El pequeño salvaje de Truffaut, esto se ve clarísimo. La historia, que es casi un documental, pedía esa crudeza, esa sensación de que no pasa el tiempo. Según Almendros, el blanco y negro le daba justo esa dimensión moral, quitaba cualquier distracción para que nos centráramos en lo puramente humano. Y aquí llegamos a otro punto clave, su relación con el director, porque al final esa colaboración es la que decide todo, incluso cuándo y sobre todo cómo usar el color. Almendros era súper claro en esto. Su trabajo era servir a la historia y a la visión del director. Él estaba ahí para traducir las ideas del director a un lenguaje visual, no para imponer un estilo Almendros en cada película. Una lección de humildad increíble, ¿no? Y un ejemplo perfecto de esta adaptabilidad fue cuando trabajó con Roger Corman. Corman era famoso por filmar rapidísimo y con 2 pesos, o sea, todo lo contrario a Rohmer o Truffaut. Esa experiencia le enseñó a Almendros a ser súper eficiente, a tomar decisiones al momento y a cambiar de estilo sin problemas. Por eso mismo, cuando usaba color, nunca era porque sí,
Tenía que estar justificado por la historia. Tenía que servir para crear una atmósfera concreta, pero sin robarse el show. Por lo general, prefería colores más apagados, más naturalistas, colores que susurran en vez de gritar. Bueno, y entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección que nos deja Néstor Almendros a las nuevas generaciones que hacemos o queremos hacer cine? Yo creo que esta frase resume su espíritu a la perfección. El cine es un arte generoso, un arte de equipo, donde el talento de muchos se suma para crear algo más grande, un arte que se entrega a la gente. Y esa generosidad, creo yo, era la base de todo lo que hacía. Al final, toda su obra nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Almendros dominaba la técnica, de eso no hay duda. Pero cada una de sus decisiones nos grita que la sensibilidad, esa capacidad de mirar el mundo y entender una historia, es lo que de verdad convierte un oficio en arte. Y esa, quizá, sea su lección más importante.